Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados, ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos importa y celebramos a una voz que canta desde el exilio para los exiliados y para el mundo entero. Un artista que abandonó Cuba en la Operación Pedro Pan y ese dolor del desarraigo no le robó su poesía ni su mensaje social impreso en las notas musicales de Viaje Adentro, Al Son de las Tres Décadas y Nosotros los Cubanos, donde todos, dentro y fuera de Cuba, anhelamos ese gran deseo. Queremos ver a Cuba en libertad. Qué honor para mí tener aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina a la gran Marisela Verena de Cuba, de Miami, de Puerto Rico, de Nueva York, de España y de toda Latinoamérica. Muy pronto está de cumpleaños y aquí la celebramos. Voy a conversar con ella en solo minutos. En Cuba continúan ocultando la identidad del conductor que atropelló a 9 personas que se encontraban entre La Habana Vieja y Centro Habana. Una de ellas falleció. Un testigo documenta la travesía errática del presunto responsable. ¿Qué ocurrió allí? ¿Estaba bajo la influencia del alcohol o se trató de un atentado terrorista? No lo sabemos hasta ahora porque Cuba lo oculta y solo ha dicho es un extranjero. Además, las aerolíneas estadounidenses están apretando la tuerca y no precisamente la de sus aviones. Una aerolínea le tiene malas noticias a los que están pasaditos de peso. Sí, muy pronto pondrán en vigor lo que llaman la nueva norma para pasajeros de gran tamaño. Por cierto, están promoviendo nuevos modelos de sillas para aviones que estoy segura se le ocurrió a un cubano que trabajó en la NIR. Ya le explico a aquellos que no son cubanos qué es la NIR. Por esta nueva norma bastante discriminatoria, todavía no hay una demanda en curso. Quienes sí enfrentan una demanda en las Cortes Federales son otras 2 aerolíneas. ¿Por qué? Por vender asientos con ventanilla que no tenían ventanilla. Así como lo escucha. Voy a conversar con el director editorial de Aviación Line sobre estos temas. Quédate hasta el final. Comparte y suscríbete a mi canal. También puedes llamar a este número de WhatsApp. No precisamente en directo, puedes dejar un mensaje de voz, puedes escribirnos un mensaje de texto con tus denuncias o tus comentarios sobre el programa. Y nuestro correo electrónico también puedes llamar. Ni más ni menos con yelenisreina@gmail.com. Ya comienza Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. No se vayan. Comenzamos este Ni Más Ni Menos hablando de lo que oculta Cuba. Cuba oculta la identidad del hombre que perpetró un atropello masivo en Centro Habana y que dejó una mujer muerta y que hay en conjunto han quedado 8 heridos. Han sobrevivido a este accidente. 3 de estos todavía se encuentran en el hospital. ¿Por qué Cuba solo ha dicho este conductor es extranjero con residencia en Cuba? Lo que han dicho los testigos que han grabado todos estos testimonios en redes sociales es que el hombre manejaba un auto Audi de color rojo. Ya han pasado varios días. Las autoridades cubanas han dado parte dentro de la televisión noticiosa de ellos, de la televisión estatal, pues han hablado y dan partes médicos de estos pacientes que se están recuperando en el hospital. Solo quedan 3 dentro del hospital. El resto de los otros 5 pues ya están de alta. Hay una mujer muerta de 35 años. ¿Por qué no han dicho de quién se trata? Yo pregunto, ¿se tratará de un diplomático? ¿De algún familiar cercano a la cúpula castrista? ¿Por qué no han revelado las causas si a este hombre se le hizo algún examen de alcoholemia, si estaba bajo los efectos de la droga? ¿O se trataría de un atentado? Porque de la manera tan errática
que este hombre ha provocado un accidente. No fue un choque, no más, por un problema de un bache en las calles de La Habana, que hay cientos de baches. No, el trayecto que hizo este conductor, este extranjero, como lo ha identificado las autoridades cubanas, fue alrededor de casi media milla. Empezó en una zona y terminó en otra. Hay un testigo que grabó lo que allí pudo haber pasado y lo narró en uno de esos videos que puedes ver y que publicó Cubanet. Ahí ven en pantalla. Vamos a escuchar a este testigo cómo describe qué pudo pasar allí. Este tipo subió en el turno, dobló en el turno, le fue para arriba un visitante que había ahí y una moto, lo tiró contra el piso, dobló en U, subió Galeano arriba, Galeano entre el turno y la que viene arriba, entre la cafetería de Cardosa, ahí arrolló un chamaco, cruzó de la acera al frente y en la otra esquina, antes de llegar al Bazar de Oro, volvió a arrollar dos gente, subió por ahí para arriba y en el parque Curita, le hizo leña al visitarse, arrolló una jeva y una chamaca, después bajó contrario, Galeano no, para abajo, hasta Malecón. Estaba enrobado, un turbo ahí. Esa vez sin Yuma, uno enrobado. Dice que por la madrugada venía repartiendo, todo el que estaba en el medio de la calle todavía. Después que estaba en la acera, lo que venía el cerveza, eso, dando vueltas para allá, dice que ahí llegaba Habana Vieja, Centro Habana. Ustedes pudieron escuchar la explicación que dio el testigo de este masivo atropello, de este mortal accidente que ocurre dentro de Cuba con un extranjero al que ellos no han querido identificar. No han identificado tampoco a la víctima mortal ni a los heridos. Yo pregunto, ¿por qué no han querido dar información de un accidente donde es un extranjero? A ellos les gusta hablar muchísimo, pero muchísimo mal de los extranjeros. Si fuese estadounidense, créeme que ya hubieran dado el nombre. A lo mejor no, a lo mejor es familiar de alguien cercano a la cúpula de los Castro y por eso no se ha dicho. La pregunta que queda, antes de ver cuál es el parte médico de la doctora del Calixto García, donde se encuentran los 3 heridos restantes, la pregunta que queda, ¿por qué no han hecho de esto una investigación un poco más exhaustiva? Lo que explica este testigo a mí me pareció como que era una película, no sé, de ciencia ficción. Una especie de roller coaster. Este conductor subía, bajaba, se montaba en una acera, atropelló a este dueño de bicitaxi. Y ahora, ¿quién paga a estas víctimas? ¿Por qué tanto misterio con un hecho que hay imágenes del mismo? Hay denuncias del mismo. La televisión estatal cubana se está haciendo eco del parte médico. Cada día luego de que pasó el accidente, ¿por qué no dicen qué fue lo que encontraron en este hombre? ¿Quién es este hombre de nuevo? O fue un atentado terrorista, hay varias versiones que analizar. O estaba bajo los efectos de algún tipo de droga, o esta persona, no sé, es muy cercano al régimen que no quieren que se sepa. Vamos a escuchar a la doctora que está a cargo de este parte médico diario, a ver qué nos dice y qué pudo estar ahora mismo ocurriendo dentro de ese hospital con esos pacientes que dicen no les van a dar el alta por una razón que explica, que luego les diré. ¿Cómo un médico no sabe qué complicaciones internas tenga un paciente a estas alturas, en pleno siglo XXI? Con un chequeo médico, con un tipo de placa, rayos X, se puede saber si el paciente corre algún peligro interno. Pero vamos a verla. La madrugada de hoy recibimos 7 víctimas, de las cuales tenemos todavía 3 ingresadas. La evolución de estas han sido favorables, excepto una que a su llegada sí tenía múltiples lesiones, a predominio de lesiones ortopédicas, es decir, en los miembros inferiores, miembros superiores, múltiples fracturas que generaron que lamentablemente esta paciente falleciera en las primeras horas de llegada a nuestro centro a pesar de los ingentes esfuerzos del equipo de guardia. El resto de los pacientes han tenido una evolución favorable. Se mantienen hasta el momento ingresados 3 pacientes, de las cuales están estables en este momento sin lesiones para que pongan en peligro su vida. No obstante, los mantenemos bajo observación durante las próximas horas, pues existen lesiones ocultas que durante la cinemática del trauma pudieran aparecer en las próximas horas. No obstante, hasta el momento estables, sin peligro para la vida. No hay un equipo médico que chequee al paciente algún tipo de riesgo que esté
sufriendo de manera interna cuando hay un tipo de accidente como este, donde puede haber un derrame cerebral. Claro que sí. Hay equipos médicos que detectan esto. No tienes que cogerle la rodilla a una persona que puede estar fracturada y hacerle una flexión para ver, ¿te duele? Si hay equipos científicos que pueden demostrar eso de mejor manera, pero bueno, ellos lo hacen de esta. Así son las cosas en Cuba. Lo único que ha dicho el régimen, voy a repetir, que el hombre es un extranjero que reside en Cuba y que está preso. Lo tienes detenido, lo tienes investigado y no revela su identidad. Algo se está guardando ahí. Ahora, ¿a quién demandan las víctimas? La joven que falleció de 35 años, los familiares ¿a quiénes demandan? Las personas que resultaron heridas en este accidente, ¿a quién demandan? El del bicitaxi que perdió el bicitaxi, que es su medio de trabajo para subsistir, ¿a quién demandan por este accidente? Hay que esperar a ver si ellos pueden darle la posibilidad a estos civiles que han sido dañados en un accidente dentro de Cuba, por el cual ellos debieron responder. Debieron tener policías en las esquinas en caso tal de que no hubiese un semáforo encendido en Cuba, que lo dudo. ¿Para qué? Para evitar que estas personas, cuando haya el primer atropello, pues, no sé, detener al conductor y así evitar ese masivo choque que ocurrió allí en La Habana, en Centro Habana. Vamos a estar al tanto. Vamos a ver ahora a quién le echan la culpa. Voy a estar de regreso hablando de todos los cambios, el apretoncito de tuerca que las aerolíneas estadounidenses les están haciendo y no precisamente a sus aviones. No se vayan. Un tema que nos ocupa y preocupa, ¿cuáles? Son varios. A las aerolíneas estadounidenses se les está yendo la mano apretando las tuerquitas. Voy a hablar de 3 aerolíneas estadounidenses. 2 están enfrentando una demanda por vender sillas de avión con ventana que no tienen ventana. Les voy a explicar. Hay otra aerolínea que va a poner y va a entrar en vigor ahora a principios del año que viene una nueva norma. Le llaman la nueva norma para las personas grandes. ¿De qué se trata? He invitado para hablar de estos temas con Pablo Díaz, director editorial de Aviación Line, quien es un conocedor de todo lo que pasa en las aerolíneas. En su publicación desde Buenos Aires nos va a acompañar. Ahí lo tenemos ya en pantalla para que nos informe un poquito, porque tú estás informado diariamente desde tu página web sobre todo lo que ocurre en los aviones dentro y de los cambios buenos y también de los malos, como esto que está pasando ahora con estas 3 aerolíneas estadounidenses. Bienvenido a Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Pablo, cuéntame. Jenis, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, contarte básicamente. Sí, hay un par de class action lawsuits con respecto a esto que aducen prácticas deshonestas a la hora de vender pasajes. Es un poco complejo en realidad, ¿no? Porque se supone que, digamos que no hay un premium a la hora de vender un asiento de ventanilla contra uno de pasillo. Y también hay una cuestión estructural de los aviones. Así, por ejemplo, en la imagen que se ve ahí, atrás de ese espacio pasan todos lo que tiene que ver con sistemas de cables, sistemas de refrigeración. En la pared que está claro, sólida al lado de la silla donde no hay ventanilla. Exacto, sí. Hay puntos fuertes de la estructura del avión por lo cual tienen que pasar, digamos, elementos de comunicación, como te digo, cables, como te digo, conductos hidráulicos y demás. Entonces, puede pasar. Es decir, hasta el momento había sido la primera vez que yo había escuchado sobre una demanda por la falta de ventanillas. Es más, me acuerdo que hace un par de años había habido una campaña de Ryanair que sí, había pasajeros que se quejaban y Ryanair, con su estilo particular de comunicación, básicamente les decía, bueno, lo siento mucho, pero es lo que es. Y creo que es un poco de lo que es. Bueno, la demanda está en las Cortes Federales. Es una demanda que se está presentando y es para Southwest Airlines. Es para la aerolínea, ahí lo tenemos en pantalla, para Delta y para United. Southwest tiene otra situación que es lo que va a comenzar en enero a entrar en vigor sobre la práctica de venta de sillas para
para las personas que no tienen Sí, con la obesidad medida extrema, para sí. entrar dentro de esa silla. Pero sigamos hablando de estas dos aerolíneas, de Delta y de United, los que presentan la demanda. Sí. Estas personas que han demandado a estas dos aerolíneas, los demandan porque les han vendido online un ticket que dice ventanilla. Cuando pones ventanilla es más caro que el ticket que está fuera de la ventanilla. Entonces, si le has cobrado por la ventanilla, dicen no es justo que no la tenga. Aunque Sí, el a avión ver, no está lleno de ventanillas, claro está. claro, yo creo que en realidad, a ver, el sistema de revenue management y de clases tarifarias avanzó muchísimo y se abrió bastante a lo que se llaman ancillary services, ¿no? Es decir, a vender adicionales dentro del pasaje. Aún así, tendríamos que revisar muy bien si Delta y United venden pasajes con ventanilla con un costo adicional y no dividido por clase tarifaria. Porque en el caso de, por ejemplo, viajar dos personas de la misma familia en asientos uno al lado del otro, pagaría uno más y el otro menos por la misma línea. O sea, en la división de por clase tarifaria, estoy casi convencido de que no hay diferencia entre ventanilla, pasillo y asiento del medio. Reconozco que el asiento del medio debería salir más económico porque es malísimo viajar en el asiento del medio, pero no hay hasta ahora una política que diferencie dentro de la misma fila entre ventanilla y pasillo. ¿Qué es lo que pasa? Porque a mí me ha ocurrido. Cuando lo compras online, sí, te dice el ticket vale X cantidad de dinero y tú escoges dos tickets, pero te sale el precio igual, es lo que alegas. Pero cuando llegas al aeropuerto y tú quieres saber si de verdad te vas a sentar al lado de la persona con la que estás viajando, de tu esposa, tu esposo, vas al buró y le preguntas, ¿qué silla me toca? Y lo que está de moda ahora aquí en Estados Unidos es que no aparece un número de silla hasta que chequeas el vuelo y allí entonces te asignan una silla que puede que tu esposa quede al lado del piloto y tú detrás allá pegado a los baños. Y Sí, cuando vas sí, también, entonces a pedir, entonces nos puede unir, ahí es donde viene la claro. situación, que por eso estas personas están demandando y es una demanda colectiva. Son miles de personas las que han presentado esta demanda. Cuando vas a tratar de unir las sillas, ahí viene el costo adicional. Sí, y eso Dentro del había pasado en aeropuerto Europa todo se también. encarece. Bueno, sí, para arrancar. Siempre una de mis recomendaciones es aprovechar todas las herramientas de web check-in y hacerlo lo antes posible a la hora de cuando abre el check-in de un vuelo para tratar de evitar o tener mejores chances de poder hacerlo. Y ha pasado en Europa también Ahora, de que sí, de que se asignan asientos por separado y unirlos tiene un costo adicional, pero no tendría relación específica con lo que es el tema ventanillo-pasillo. En todo caso, ahí habría una venta ahí, digamos, con engaño a la hora de la incluir ese demanda la cargo tiene, adicional. la demanda la revisó la BBC y lo plantea, claro está, la tienen clarísima y la han presentado una firma y vamos a ver en qué termina. Ellos piden que se les devuelva Sí, el dinero por mala práctica, a ellos le llaman mala práctica, pero vamos a hablar un poquito, Pablo, sobre lo otro, la idea que se le ocurrió a Southwest y va a entrar en sí. vigor ahora en enero del año próximo. ¿Qué está Ujú, pasando? Southwest dice que las personas, les llama grande. claro. En cualquier idioma eso tiene una traducción y son las personas con sobrepeso. Van a tener Ujú, que pagar por dos sillas. El que no entre sí. dentro de los brazos reposados de un avión, pues tiene que pagar una segunda silla. Esto todavía nadie ha presentado una demanda porque no ha entrado en vigor, pero yo creo que tiene la demanda cerca por discriminación. Y es un tema muy complejo, porque en realidad, a ver, por un lado, eh, hay dos tendencias. Una es la tendencia que la gente, eh, digamos, está tendiendo al sobrepeso, al exceso de peso, y por otro lado, los asientos están tendiendo a achicarse. Entonces, en algún punto esto va a ser un modelo crítico. Entiendo que Southwest lo que va a hacer es las personas que, digamos, como bien dices, exceden el tamaño del asiento, van a tener que pagar un segundo asiento, y me parece que ahí se está transformando una cuestión de seguridad en un tema económico. Una persona que viaja en dos asientos no está más segura porque pague ese segundo asiento, sino que va a tener las mismas complicaciones de acceso y demás que cualquier otro pasajero. Tal vez le permita al pasajero que está al lado viajar un poco más cómodo,
sea, a ver, yo no soy una persona pequeña de tamaño y si bien me acomodo, digamos, sé que puede ser una molestia para quien viaja conmigo al lado, pero bueno, eh, me parece que ya en casos muy No, pero extremos va a no salir. vayas tan lejos, no vayas tan lejos con tu cuerpo. Una criollita de Wilson, como se le diría en el Caribe, tampoco Sí, entra en una silla de estas pequeñas, sobre todo de Spirits, que yo he viajado en claro. Spirits, y Sí, es estrechísimo. El día de claro. mañana es una exigencia que no va a ser tan fácil poner en práctica. Ahora, hay una empresa, y quiero que me corrijas, hay una empresa que es la Sí. que se dedica a plantearle diseños a las aerolíneas para hacerlas más Sí. rentables. No sé si Ah, alcanzas a ver ahí en pantalla sí, los estos asientos de modelos, parado, sí. Sí. pero ¿cómo Bueno, es esa esto? ¿Cómo empresa, es esto no, que se va a poner en práctica algo como esto? Y ya verán la otra propuesta que le tienen de sillas de avión. Ahí la vamos a poner. Hay otra, ahí la tienen. Esta propuesta de silla de avión, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se a le ver, ocurrió? Háblame de esta empresa. hay varias empresas que hacen esto y hay una exposición que se hace todos los años en Hamburgo, el IAX Expo, que es de Aircraft Interior, ¿no? Que es todo de disposiciones de cabina. Y estas empresas, este par de empresas que aparecen con estas cosas, hace 15 años que lo ofrecen. Y ningún operador lo adopta. O sea, son conceptos y van a quedar como tal. eh, Porque además hay un tema, más allá de que puede llegar a ser mucho más económico, ¿cuál va a ser la primera aerolínea que se va a animar a poner esto? O sea, porque el tema es, esto espantaría a cualquier pasajero y además también hay Solo, un tema que es, solo un adolescente se puede sentar en esa silla amarilla, porque ¿y ya por cuánto alguien que vaya tiempo? al gimnasio, hombre o mujer, no entra. Ahora, lo otro es el de pie. ¿Quién va a querer tomar un vuelo para viajar de pie? Pues conduzco en mi auto si Exacto. voy a viajar aquí en Estados Unidos. Yo Pero por eso creo, mismo te digo, o sea, quién es la primera aerolínea que lo implementa y se queda sin pasajeros? Porque quién se va a subir a esto? yo creo que Además, quien para un diseñó ahorro esto lo hizo marginal de para cuánto. reírse. Un No, a ver, ahorro son de conceptos que se cuánto. van probando, pero no pasan de concepto y además es generalmente lo que le sirve a las compañías que terminan haciendo este tipo de desarrollos y de diseños, les sirve de publicidad, básicamente. De publicidad y Sí, que sepan su nombre. Ahora, a mi entender, yo que la vi y ya lo he analizado, digo, ¿de quién sería la idea? Ahí dentro de esas compañías tiene que haber un cubano. Y te sorprenderás por qué lo digo. Porque hay un departamento, hubo un departamento en Cuba que le llamaban la ANIR. Este departamento ujú, es la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Esto era claro, una especie de laboratorio que tomaban sí, a ciertos y determinados científicos, personas muy inteligentes, claro está, y ujú, le decían, mira, no quiero comprar un motor que propulse tal cantidad de velocidad en ningún país ujú, del mundo, no tengo el dinero, fabrícame el motor. claro, Y ese hombre pues traía un motor de un camión viejo Chevrolet, le ponían no sé qué y entonces eso se adaptaba. Ellos claro, innovadores al fin y y racionalizadores. seguro, Yo totalmente, creo claro. que esas dos compañías, ahí hay varios cubanos que trabajaron en la NIR, yo creo, esto no puede ser. Esto parece un carrito No, de carga de no, es que UPS, no, donde te van a sí, recoger y te van a sacar no a hay, ruedas. no hay, digamos, no hay margen a nivel ni comercial ni de confort de pasajero para que esto pueda pasar. A ver, estoy diciendo esto y en 3 años dejamos todos parados. Pero lo que digo es, no debería haber tal margen porque además también es cierto que el pasaje aéreo, el costo del billete, el costo del tiquete, hoy está en mínimos históricos. ¿Cuánto menos puede uno eh, por cuánto uno puede menos viajar? Y además hay un tema, los aviones hoy están regulados por capacidad. Si un 737 tiene como máxima capacidad 190 pasajeros y con esto pudiese meter, no sé, 10 pasajeros más, habría que subir dos auxiliares de a bordo más, porque la regulación indica que tiene que haber una cantidad específica por cada Tantos múltiplo de pasajeros. por tantas pasajeros, claro. Entonces, el Ahora, lo que potencial era antes, ahorro estaba se hablando del va en la... ticket, ese ticket está muy mínimo, pero no es Sí, cómodo viajar últimamente en ningún avión, no, a no ser que no, no, pagues todo lo que te digan que pagues. Estás claro, yendo, uno sí, planifica
un presupuesto para irse de vacaciones a Europa, o vacaciones aquí mismo, donde sea. Nada más entras al aeropuerto y ya estás gastando como si estuvieses en un hotel de 5 estrellas. Y luego Claro. la maleta, y le sigue la silla. Sí. ¿Qué más pueda pasar? No, a ver, yo creo que es un poco digamos, es el be careful what you wish for. O sea, nosotros pedimos esto, pedimos viajar barato. Viajar barato tiene estas condiciones también. Yo, poner un ejemplo de cuando yo era chico, íbamos cuando alguien con algún conocido del barrio aquí en Argentina viajaba al exterior y se tomaba un avión, iba prácticamente la mitad del barrio de Ezeiza a despedirlo, porque era todo un acontecimiento que alguien viajara en avión. Y de pronto pasamos a que yo el año pasado hice 40 viajes. Está bien, por mi trabajo específico, por lo que quieras. Pero es decir, algo que antes era algo que le podía Un pasar placer. a una persona 2 veces en la vida, empieza a ser rutinario. Y en Estados Unidos ni hablar, obviamente, ¿no? Es decir, es que ya está establecido como parte del ecosistema de transporte diario prácticamente. Entonces, Lo que antes hay era un placer se ha convertido en una pesadilla. no sé si pesadilla, en algo más accesible con todo lo que implica. Es decir, por algún lado hay que recortar para que sea relativamente más accesible y, no, como te digo, nosotros pedimos esto. Y que sea más rentable. Muchísimas Ujú. gracias, Pablo Díaz, por acompañarme y Gracias, poder Yeleni. desglosar todas estas informaciones que están pasando en el mundo de la aviación y del cual eres un experto, director editorial de Aviación Line. Muchísimas gracias. A tu disposición. Hasta luego. Ya regreso. No se vayan. Regreso con Marisela Verena. Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol, que huele a tabaco y el aire emborracha porque sabe a... En primera fila me acompaña Marisela Verena. ¡Qué honor! Una cantautora cubana que es un símbolo de nuestra música, que no canta solo en el exilio, sino para el exilio y para el mundo entero. Qué honor para ni más ni menos con Yeleni Reina, Marisela Verena, tenerte. Bienvenida. Ser completo, total, inmenso. Compartir con ustedes, contigo y con toda la gente que te ve. Hemos compartido en el mismo edificio, has estado en otros programas. Yo decía, no tengo la oportunidad de entrevistarla, y llegó ese momento. Y gracias a Dios por aceptar y tener la oportunidad de conversar un poquito de tu carrera, que muchos conocen y yo disfruto muchísimo. Pero también de tu próxima presentación y de tu próximo cumpleaños. Está ahí cerquita, queremos celebrar tu cumpleaños desde este día. Como no, yo descumplo, yo no sé si tú lo sabes, que hay un punto en la vida que uno empieza a cumplir en retroactivo, o sea, en retroceso, en conteo regresivo, le digo yo. Porque yo cuento los que me quedan y no los que tengo, ¿eh? Los que me quedan son los importantes para cumplir con la meta. Todo el mundo se traza un diferente conteo, pero al final de todo siempre es una celebración de vida, cada uno de esos años que llegan. Y es esa celebración de vida que llega contigo, una joya de nuestra música cubana, una defensora de la libertad de Cuba, que ha dicho, no solo canta para Cuba, ni ha cantado el himno de todo lo que se ha vivido dentro y fuera de Cuba, sino que quieres que esa Cuba sea libre. Y a ellos, pues te conocen mucho tu música dentro de Cuba precisamente por eso, porque has hecho un pedido de libertad en esa canción de las 4 décadas, que ya vamos para ya estamos en los 66, en el son de las 4 décadas. A mí hay personas que me dicen que si voy a hacer una versión y yo digo que no me da la gana. Haces bien. No me da la gana de hacer otra versión, porque una vez me pidieron que hiciera la versión de las 4 décadas y la hice para una celebración que se hizo en el sitio este que se llama la Torre de la Libertad. No sé ahora qué es lo que está ahí. Ahí está. Ajá, y fuimos y estuvimos todos, estuvo Celia, imagínate, cuando se cumplieron 40 años.
y yo dije que, ok, que yo hacía la versión, pero ya no más. La próxima Ya versión no es cantar la libertad, es cantarlo cantarle de Cuba y ya a la libertad celebrarla. dentro Seguro. de una Cuba libre. Marisela Verena nació en Pinar del Río y vino muy chiquita en la Operación Pedro Pan, y ese desarraigo no le robó ni su poesía, ni le robó su canto y su música. ¿Para qué? Para enviar ese mensaje social, no solamente disfrutar ella de su composición y obra, sino que ha dejado un gran legado para los cubanos, y a mí me emociona muchísimo cada vez que escucho ese son de las 4 décadas, cada vez que escucho bien adentro, algo así, que habla sobre el vino, el pan y mi casa, pues es todo. Me gusta muchísimo esa letra y muchas tantas otras más, pero vamos a escucharte un poquito para que disfrute las personas que están viendo ni más ni menos pues de tu música, de tu canción. Vamos a ver un pedacito. Se acaba la quietud y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra. El otro es responsable. Nunca es nuestra la culpa. Háblame un poquito, Marisela Verena, de la salida, de su salida de Cuba en la Operación Pedro Pan, y cómo transitas por Nueva York, Puerto Rico, por toda Latinoamérica y Yo escoges salgo, Miami. nosotros somos, mi familia, somos 3 hermanos y cada cual salió solo, porque la mayor salió primero, el del medio salió después y al final salí yo, porque obviamente era una decisión tan difícil para los padres de dejar salir a sus hijos, y sobre todo porque siempre existía cada mes, cada minuto, existía la esperanza de que aquello iba a cambiar. Y cuando me tocó a mí, pues llegué a Miami, me acogió la Iglesia Católica, que era quien acogía a los niños, si tú tenías familiares que te pudieran a- mm, traer Cuidar, a su... patrocinar. Exacto, pues entonces así sucedía, un tío, una tía, una abuela, pero en este caso yo no, yo tenía alguna familia ya aquí, pero a su vez en ese momento los cubanos estaban tratando de sobrevivir con sus familias, y entonces me tocó a mí ir al campamento de Florida City bajo el Catholic Welfare, que se llamaba, y allí pues entonces te eras parte de, nosotros fuimos más de 14.000 niños que ¿Qué edad salimos, tenías, Marisela? salí con 11, cumplí 12 en el campamento. Eh, Pequeñita. allí, allí te, eran muy chévere, habían unas especies de apartamentos con matrimonios cubanos también acabados de llegar, que asumían el rol de foster parents mientras tú estabas allí, que podía ser 2 meses, un mes, 6 meses, dependiendo de que te pudieran relocalizar. Y te relocalizaban con americanos que acogían a niños cubanos también. Después sucedió con los niños de Vietnam, que los niños de Vietnam también americanos adoptaron niños. Entonces a nosotros nos tocaba, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. Yo inmediatamente dije, cuando yo llegué al campamento, a mi hermana ya se la habían llevado y se había ido con eh, 10, eran 10 cubanas que pues, fueron juntas a este sitio. Yo dije que yo quería ir ahí, lógicamente. Y pensé Claro. todo el tiempo que iba a ir allí, pero no me mandaron allí. Me mandaron a un orfelinato en Iowa también, que era donde estaba mi hermana, pero no en la misma ciudad, en otra. Y allí Qué pues difícil. estuvimos hasta que esperamos, hasta que mis padres pudieron salir, que salieron casi 2 años después en un barco de la Cruz Roja. ¿Estuviste sola qué tiempo hasta que se reencontraron todos? Bueno, Sola estuve, en ese... eventualmente conseguí, mi hermana con las monjas donde ella estaba y tal, consiguieron que me ubicaran con ella. Y entonces me ubiqué con ella y por lo menos habían 10 cubanas y yo, que era la enana, que eran mayores que yo, pero todas nos apoyábamos, ¿entiendes? Todas estábamos viviendo lo mismo.
Y ahí Claro. estuvimos en el colegio. Entonces después mi hermano, que estaba en un área que acogía a los muchachos de más de 14 años, que se llamaba Matecumbe, consiguió mi hermano que el Catholic Welfare, un matrimonio que tenía varios hijos, un matrimonio americano, lo acogieran en su casa, era en el mismo pueblo donde estaba el colegio a donde fui yo y a donde me encontré con mi hermano. O sea que por lo menos estábamos ahí hasta que mis padres salieron en un barco de la Cruz Roja como casi 2 años después. Y ahí Y pues se nos pudieron reunificar y poder estar juntos en familia. Un momento porque difícil para todo aquel que sale. en esos momentos a los padres los tentaban para que se fueran de Miami y les Oh, decían sí. que les iban a dar un dinero y les mantenían un monto mensual, una cantidad mensual, hasta que en la nueva ciudad donde fueran encontraran trabajo, Sí. etcétera. Y, y entonces, pues, obviamente mis padres dijeron que no, porque ellos no se querían ir de Miami. Miami era como el lugar más cerca de Cuba. Y entonces Claro está. a los cubanos que los tentaban con mantenerles una ayuda, cosa que es lógico también, y un dinero, una ayuda y un dinero, creo que era algo de comida mensual. Los tentaban para que se fueran y por eso muchos se fueron para New Jersey, muchos se fueron a California, porque era una forma de que los estaban ayudando para continuar. Pero mis padres no se quisieron ir y entonces tuvieron que negarse a toda ayuda. Y cuando nosotros llegamos, mis padres estaban recogiendo tomate en Homestead y, En las y fincas de papa Homestead. y papas y todas esas cosas. Trabajaban en donde fuera, o lavaban platos o lo que fuera. Así fue. O sea que Trabajar duro para mantener la familia unida y que se quedaran aquí, para que en pudieran Miami al bajar, menos. para que nos pudieran mandar aquí y estar con ellos. Qué bonita historia. ¿Qué recuerdas de ese momento que has llevado a tu música? ¿Qué es lo que recoges de esa época y está en tu música? Bueno, todas esas experiencias son como un melange, ¿no? Una mezcla de cosas tristes, de cosas malas, pero también de cosas muy buenas en el sentido de que nada, nada te tumba, nada te turba y nada te espanta. Porque Así mismo cuando es. nosotros, como toda familia cubana, éramos muy protegidos, y yo vengo de una familia muy grande, porque mi madre es una familia de 9 hermanos, y todos éramos primos, y entonces los tíos por parte de padre eran 5, con hijos, y entonces éramos una familia muy grande. Y toda esa familia es como un network, ¿no? De ayuda y de amor y de afecto. Cuando tú te ves sin eso y, y sobrevives, pues nada te va a tumbar, te las arreglas, ¿entiendes? Y Te tengo las muchas arreglas. anécdotas de esa época, pero bueno, ¿para qué hablar? Pero está en tu música. Ahora, ¿dónde nace el amor por la canción y la composición en Marisela Verena? Mi familia ha sido siempre muy musical, siempre fue, y a todas las niñas cubanas, aunque no tuvieran una gota de oído musical, la ponían a estudiar piano, que yo detestaba. Y aunque no tuvieran más que 2 pies izquierdos, te ponían a estudiar ballet. Hembra, ballet y piano. Y entonces yo estudiaba piano, mi hermana también, a mí no me gustaba el piano porque el piano Técnico, es muy árido, es muy es muy, sí, técnico. y, pero cantaba siempre, me sabía todas las canciones del radio y mi familia toda es muy, gracias a Dios, muy afinada, todo el mundo, y mis tías que tocaban piano, o sea que la música viene por ahí, entiendo yo. Y mi padre era muy buen, eh, escribía muy bien, y escribía muy bien décimas, y escribía porque él no tenía nada de campo, pero sabía rimar y era muy Le simpático, gustaba. tenía muy buen humor siempre. Y entonces, pues, una bisabuela que yo no conocí, que era prima de Ignacio Agramonte, porque originalmente ellos vienen, esa parte de los abuelos de mi padre venían de Camagüey y se fueron de Camagüey cuando la revolución contra los españoles, la guerra de independencia, fue empujando
a la gente más hacia el este, porque la guerra venía de Oriente caminando y ya Camagüey estaba caliente. Y mi bisabuelo, que nunca conocí tampoco, era español, un farmacéutico. Y entonces se quiso montar me contaron que se montó en un barco de vapor, y en un barco de vapor fueron a Pinar. Y ahí empezaron la familia, ya con mi abuela, mi bisabuela tenía ya X hijos, y empezaron en Pinar, ¿ok? De Camagüey pasaron a Pinar. Y bueno, ahí en Pinar siguió la historia. Siguió la historia y nació allí Marisela Verena. Vamos a escuchar una canción, un pedacito de la canción de Marisela Verena. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. Y dice, no somos ansiosos. Ya de regreso con este tema que es todo un símbolo y hay que reírse escuchando esta canción. Cuando alguien no conoce un cubano, yo le sugiero que escuche este tema de Marisela Verena, porque nos describe. ¿A los qué? Para que nos Para odien. que La idea de en Marisela, cuando hay personas que resienten porque creen que yo estoy siendo echona, que estoy siendo que me estoy burlando de los demás y que nosotros somos lo mejor. Yo hice esta canción precisamente criticando eso, criticando la autosuficiencia que tiene el cubano, que en muchas ocasiones, aunque sean verdades, en muchos casos, ofende a los demás. ¿Entiendes? Ofenden a muchos otros porque creen que nosotros estamos ninguneándolos. Y no es el caso. Yo que he vivido tantos años fuera de Miami y precisamente escribo esta canción cuando vuelvo para acá hace unos años y viví toda mi vida en Puerto Rico, Venezuela, España, y siempre me afectaba y me chocaba la forma de ser del cubano. Pero entonces cuando vengo para acá todavía lo veo más patente, ¿no? sí. Y entonces escribo esto con la idea de que se entienda que es una autocrítica, pero con orgullo. O sea, Y alegría. Claro, yo me critico y yo sé cuáles son mis defectos, diciendo que no los tengo, pero los reconozco, y el que quiera ser objetivo los reconoce también. Somos, como un muchacho una vez me dijo, ¿qué quiere decir chauvinista? Y yo le dije, ¿tú crees que tú eres la hostia y tú eres lo mejor del mundo? Me dijo, sí, le dije, eso es ser chauvinista. Enseguida lo entendí. Tan clarito como el agua. Ahora, Marisela Verena podríamos estar hablando todo el día, multipremiada, ha recibido un Emmy por esa canción del son de las 4 décadas. En el John Lennon Song Contest por la canción Zoológica, pues ganó en el Festival de la Voz y la Canción. Otros premios incluyen premios Raíces, voy a leer aquí, 5 veces cantautora del año del premio Aplauso 92. ¿Cuántos premios que no voy a terminar de mencionar si sigo la lista? Pero sí quiero recordar frases de figuras que te han descrito, y te han descrito muy, pero muy claro, muy bonito. Jorge Luis Piloto dijo, Marisela tiene el arte de hacer reír, llorar y pensar en una sola frase. Y es que el que no ha ido a una presentación de Marisela Verena, pues no conoce la parte jocosa de la cantautora, de la compositora. Y es una historiadora en todas sus presentaciones, tiene historia para todo, de todo tipo. El reconocido, querido y fallecido Carlos Alberto Montaner escribió, tiene una voz cálida que solo poseen las grandes intérpretes. ¿Cuánto no habrá que decir de la cantautora Marisela Verena? Muchísimo, muchísimo. Porque le ha cantado no solo a Cuba, le ha cantado al amor. Tiene una canción que me gusta muchísimo, Desde Dentro. Y lo vuelvo a decir porque muchas personas no han escuchado las canciones románticas tuyas. Pero
pero son todas son lindísimas, muy bien escritas, y las personas que comparten escenario contigo pues no solo van a reírse de tus historias y van a escuchar tu voz, sino también que van a llorar, porque hay mucho sentimiento en estas canciones, sobre todo hacia Cuba. ¿Dónde te vas a presentar ahora en los días próximos de tu cumpleaños, que es el 1 de septiembre? 1 de septiembre, empiezo el mes. Estamos programados para hacer el Club Alfaro, que es un sitio tan Sí. lindo, chévere y tan acogedor, el día 19 Ahí de lo vemos en septiembre. pantalla. El día 19 de septiembre en Alfaro, supongo que yo será como a las 10 de la noche, o 9:30, 10 de la noche, que es un sitio muy agradable, la gente la pasa muy bien, tiene un ambiente muy chévere. Y nada, y voy con mis músicos y la pasamos siempre muy bien. Y yo creo que ustedes también, si me hacen el honor de ir. No, ya, desde ya eso está confirmado. Dios mediante estamos allí porque tengo que verte así de cerquita. Te he Me visto de gusta. cerquita en otras ocasiones, pero tengo que verte allí alrededor de todos tus seguidores y de todas las personas que han estado allí siempre contigo. Antes presentaba noticias a esa hora, pues ahora este nuevo programa me da la posibilidad de estar los fines de semana a esa hora conociendo y disfrutando del talento y del arte cubano aquí en nuestra bella ciudad de Miami. Marisela Verena, muchísimas gracias por Gracias aceptar a ti. esta invitación. Muchas gracias a ti. Lo que me dices de mí, lo traspaso y lo paso. Todos nosotros tratamos de ser fieles a nuestra raíz, y fieles a nuestra cultura, y fieles a nuestro intelecto. Y nuestra responsabilidad es pasarlo y compartirlo. Así que gracias a ti por hacerlo. Marisela Verena, una vez más, mil gracias, sumamente honrada. Allí nos Gracias. vemos en tu presentación de Alfaro. Nos vemos allí, por favor. Nos vemos. ¿Cómo no? Claro que Gracias sí. Gracias por la charla. Gracias. A usted ya regreso con sus saludos. No se vayan. Puede invitar la lluvia para merendar. Cubano, llegó la hora. Nos despedimos con sus saludos y sus comentarios en el anterior programa que van a ver ahora mismo en pantalla. El primero ya lo tengo. La recompensa hay que subirla a 100 millones, eso no es plata, pero aumenta la efectividad del cerco por 1000, escribió Jorge Ignacio. Lázaro Fernández escribió: yo creo que a los cubanos no los engaña más como en Angola. Victoria escribió que vaya a Cuba a sacar a ese gobierno asesino, se refiere a la administración de Donald Trump. Una oportunidad de oro para Estados Unidos a cabo de una atacada con Maduro y Canel. Gracias por su información y saludos desde Madrid, nos comentó Fersua. Agustín Flores dice: hay que sacar a todos los dictadores, a los que quieren imponer sus caprichos por encima del interés común. La gente necesita respeto, y aún continúa con más en su comentario. José Espinal dice: como tienen a Cuba estos criminales, no sé cómo a las Naciones Unidas no hacen nada al ver cómo viven estas personas en condiciones deplorables. Yelixe Vázquez, como siempre, impecable explicación del militar retirado Colina. Gracias, Yelixe Vázquez, por comentar, por escribir y por sintonizar ni más ni menos con Yelenis Reina aquí en tu canal Mega TV y también en YouTube, en mi canal @YelenisReina. Ni más ni menos, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio.